Entonces, si quiere, entremos en el siguiente tema que es precisamente el proyecto de ley que usted presenta este periodo legislativo, que usted lidera junto con 53 senadores, y es el tema de renta básica que a usted le gusta mucho porque es como muy especial. Además, hablemos también de toda la movilización social que ha habido alrededor de renta básica, todo el apoyo de las organizaciones, de líderes sociales hablando de esto. Y tengo que decirle, senador, que en sus redes todos los días la gente le escribe apoyándolo, diciéndole que por favor vuelva y radique el 20 de julio otra vez está este proyecto. Entonces, si quiere, entremos en materia y hablemos un poco de renta básica, y me gustaría entonces decirle a la gente y mostrarles que el senador desde el día 11 de abril ya estaba hablando de esto, a propósito pues de la emergencia, y ya estaba diciendo pues que había que asegurarle a la gente, aquí está, una propuesta desde la bancada del Senado del Partido Verde en respuesta a la emergencia económica, donde se destaca una renta básica a los trabajadores por 3 meses y aplazamiento de impuestos para empresas. Desde el 11 de abril el senador pues ya estaba haciendo esta propuesta. ¿Qué tal, senador, si hablamos de esto? Sí, sí. Karina, y empiezo por decir, claro que vamos a presentar otra vez el proyecto, y pues con algunas modificaciones, ya no son 3 meses, sino 5 meses, porque ya esos 3 meses ya pasaron. Vamos a hacer los 5 meses y ya vamos a explicar entonces el tema. El tema es muy sencillo. Y a un pequeño paréntesis para recordar que yo trabajo con un equipo de compañeras, de compañeros, que son maravillosos, y todo lo que yo he hecho y llevo allá y aparece, lo hacemos entre todos, y yo tengo una enorme gratitud con este equipo, del cual haces parte tú, Karina, que ahí está pues Jaime, y está Lorenzo, y está Natalia, y está Sara, y está Diana Catalina, y a mí, que no se me vaya a faltar nadie, Para. y Sarita, y Sarita. Eh, Entonces, que quede claro pues que aquí no hay un Superman, sino que lo que tenemos es un equipo extraordinario que trabaja con mucho entusiasmo y con mucha lealtad, y que son muy preparadas y muy preparados y gente maravillosa. Y entonces, mire, la cosa es muy sencilla. Entonces, viene una pandemia, y lo que se hace en todo el mundo, vuelvo otra vez al escenario que planteaba al principio, la vimos venir, y entonces veíamos qué era lo que hacían en otros países, y entonces pues veíamos que a la gente la guardaban en las casas, porque pues en la calle está el virus, y en la calle el virus mata a la gente, y entonces encerrar a la gente en las casas, mientras se organiza como el sistema de salud y el sistema, es decir, todo el sistema social se acomoda a esa nueva realidad, mientras, y se estudia cómo es que se va a manejar, y se va a superar la emergencia y la pandemia. Entonces dijimos, así, aquí nos vamos a encerrar. ¿Y quién se va a encerrar? Entonces pues, fuimos a ver, y era muy sencillo, es muy sencillo. En Colombia, antes de la pandemia, el 60 más o menos por ciento de la población trabajadora, mujeres y hombres, eran informales, es decir, gente que mantenía a sus familias con un trabajo del día a día, lo que se llama el rebusque. Es un trabajo sin derechos, es decir, sin prestaciones sociales, sin contratos, sin estabilidad del ingreso. Hay gente pobre que vive del día a día. Hay ciudades donde el porcentaje es más alto. Hay ciudades donde el porcentaje es del 80% o más. Quito, por ejemplo. Barranquilla es más del 70%, Cartagena más del 70%, Cúcuta es más del 70%. Y entonces usted dice, bueno, estamos encerrando unas familias que viven del trabajo que hacen mujeres y hombres en la calle, en el día a día, en el rebusque. ¿Ah? Y entonces usted las encierra, la gente ya encerrada, ya no tiene trabajo, ¿cierto? Porque, pues, ¿cómo?
y tampoco tiene ahorros, gente pobre, que vive además de un ingreso, no solamente un ingreso del día a día y del REUR, sino muy bajito. Son salarios muy precarios, son ingresos muy precarios. Entonces usted dice, bueno, yo encierro el 60% de los hogares que dependen de trabajadoras y de trabajadores informales, los encierro sin ahorros y sin ingresos. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué pasa de ahí en adelante? Esa es la reflexión, ¿cierto? Es una reflexión elemental. Y entonces pasemos a la otra parte de la población, los trabajadores formales. Es decir, los que tienen contrato de trabajo, que tienen un ingreso por encima del salario mínimo, tienen prestaciones sociales y tienen una estabilidad. Y entonces nos fuimos a ver qué había ahí. El 98,5% son cifras del Estado colombiano. Esto no son cifras mías ni son inventadas, no, son del Estado colombiano. El 98,5% de las empresas colombianas son micronegocios, microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. En esa gama de micros, pequeñas y medianas, está ocupado más del 80% de esos empleos formales, de esos que tienen contrato, que tienen estabilidad laboral, que tienen prestaciones sociales. Más del 80%. Y usted dice, ¿y esas empresas cuánto aguantan encerradas? ¿Cuánto tiempo aguantan? ¿Cuánto tiempo aguanta un empresario encerrado sin poder trabajar, sin poder producir, sin ingresos, pagando servicios públicos, pagando arriendo, pagando intereses de créditos, pagando deudas y pagando una nómina que no, y nadie, y no trabaja, no produce, pues no aguanta. Hay unos que aguantan 8 días, otros que aguantan 15, otros que aguantan un mes, otros que aguantan 2 meses, y ahí poquito a poco se van quebrando, y en la medida que se van quebrando, pues se desemplea la gente, y entonces ya no solamente tenemos sin ingresos a los que eran informales con sus hogares, sino también a los que eran formales que pertenecen a esa estructura tan frágil de pequeñas y medianas empresas y de microempresas. Y entonces dijimos, aquí lo que vamos a tener es un país prácticamente pobre, encerrado, sin ingresos, sin ahorros, y que tiene que comer todos los días, que tiene que pagar servicios públicos, que tiene que pagar arriendo, techo, y cómo, con qué. Entonces, ante semejante escenario, esto todo era nosotros elaborando el escenario, ¿cierto? Pensando, porque todavía no habían pasado las cosas. El 11, cuando yo escribí eso, ya habíamos hecho un documento que lo había dejado el 11, si mi memoria no me falla, de abril, en la comisión tercera del Senado que se reunió informalmente. Y tuvimos una reunión con la Junta del Banco de la República, con el ministro de Hacienda, y yo dejé ese documento ahí y les dije, eso yo no sé si esas reuniones las graban Karina, pero esa intervención la recuerdo como una intervención, digamos, de la que me honro, porque yo dije todo esto, dije, miren señores, ustedes se dan cuenta a dónde va esto, lo que va a pasar aquí, y ustedes qué están pensando cuando todo esto ocurre aquí, ¿de qué va a vivir la gente? ¿Por qué esa es responsabilidad de ustedes, de nosotros, del Estado? Del Estado, porque el Estado fue constituido por el pueblo colombiano, es del pueblo colombiano, para proteger la vida de la gente. Y entonces cuando el Estado le dice a la gente, guárdese porque hay un enemigo en la calle que lo puede matar, está cumpliendo con el deber de proteger la vida de la gente. Pero le falta el otro pedacito, y es, bueno, y además ustedes guardados en la casa para que no se vuelvan a tirar a la calle, para que para que la peste los coja y el virus los contagie y se enfermen y se mueran. Entonces yo tengo que resolver el problema adentro de sus casas, sin poder trabajar, sin ingresos y sin ahorros. ¿Cómo se van a poder mantener en la casa vivos dignamente? Ese es el oficio del Estado, para eso es el Estado. Para eso es el Estado, para ese tipo de cosas, como si hay una guerra. Entonces el Estado no puede decirle a usted en esas condiciones, defiéndase quien pueda. Es como si aquí nos invade
un enemigo externo, y entonces el gobierno dice, allá, defiéndase el que pueda, el que tenga un cuchillo, el que tenga un revólver, defiéndase como pueda. ¿Cómo así? No, para eso le estamos pagando, señor presidente, señores ministros, para eso le estamos entregando una herramienta poderosa, señores congresistas, que además el Estado, que tiene recursos y que tiene capacidad de endeudamiento, que es lo mismo, tiene capacidad de acción masivamente en esas condiciones. ¿Cuánta gente, entonces nos dijo el estudio que hicimos, cuánta gente iba a estar y estuvo encerrada, confinada, indefensa, sin ingresos, sin ahorros, sin tener con qué comer? 9 millones de hogares, 9 millones de hogares. Esa no es una cifra inventada. Esa cifra sale de todos estos análisis estadísticos. Nosotros trabajamos con economistas muy importantes a los que les consultábamos, principalmente al profesor Luis Jorge Garay y al profesor Jorge Enrique Spitia, que venían haciendo estudios sobre temas de pobreza y sobre temas de desigualdad desde el año pasado, muy importantes, y tenían mucha información. Y también con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, y consultamos información de la Universidad de los Andes, y consultamos información de FEDesarrollo, y consultamos las propias estadísticas del DANE y del gobierno, en fin. Es una cosa muy seria. 9 millones de hogares, Karina, en esas condiciones, hágame el favor. Más o menos 30 millones de colombianos encerrados, sin ingresos, sin ahorros y sin con qué comer, y sin con qué pagar los envíos. Hágame el favor. Y entonces dijimos, bueno, aquí hay que actuar ya. Y entonces hicimos cuentas. ¿Cómo pueden vivir dignamente esos hogares? Un hogar de esos. Dijimos, pues hombre, los estándares que indican lo que una persona necesita para vivir dignamente, lo mínimo que se llama la línea de pobreza monetaria. Por encima de esa línea, digamos que hay un margen de dignidad para la persona. Entonces, esa cuenta nos daba 877.000 pesos mensuales por hogar, que es el salario mínimo legal vigente. 877.000 pesos mensuales por hogar. Y entonces multiplicado por 9 millones de hogares, eso nos da 24 billones de pesos. Dijimos, bueno, hay que conseguir 24 billones de pesos. Y entonces, a todas estas, mientras íbamos trabajando en esto, íbamos hablando de esto, iban llegando senadores y senadoras. Hombre, ustedes, nosotros queremos apoyar, eso está muy bien, ustedes están pensando la cosa como es. Y fueron llegando, hasta que llegaron 53 o 54. Tú dijiste ahora 53, bueno, 53. Todos diciendo, por ahí es la cosa. Y apoyamos, y discutiendo, ya empezamos a oír pues ya opiniones de todos y a meternos todos, y estos economistas ayudándonos, y entonces dijimos, son 24 billones, eso es lo que le vale al Estado colombiano. Responder por su papel, su tarea, su responsabilidad de garantizar la vida digna de una población pobre y vulnerable, encerrada, indefensa. Eso es, y entonces hay que conseguir la plata. ¿Dónde está la plata? Entonces dijimos, bueno, a ver, primero examinemos el presupuesto nacional. ¿Y qué nos encontramos ahí? Hay unos rubros, unas cuentas de gasto que tienen plata en el presupuesto y que no se han ejecutado, por alguna razón que no conocemos. Hay unas cuentas ahí con recursos y que no se han gastado. Entonces dijimos, esa plata toda para acá. Toda esa plata para acá, porque no hay necesidad más importante que el hambre del pueblo colombiano. Primero el pueblo colombiano hay que comer. Y entonces estamos hablando de conseguir plata para entregarle a la población en sus hogares plata, lo que se llaman transferencias monetarias no reembolsables, es decir, plata regalada, esa plata es de la gente. No es que el presidente de la República se meta la plata en el bolsillo y mande la plata no, estamos hablando de la plata de la gente. ¿Qué uso le vamos a dar a la plata de la gente? Pues para la gente, para que la gente coma, lo primero, de ese tamaño. Y entonces, ahí había 7 billones de pesos, más o menos, en esas cuentas, de plata, de cuentas sin utilizar. Y esa plata está ahí, presupuestada. Por otro lado, dijimos, bueno, aquí hay una cuenta muy grande
en el presupuesto que se llama servicio de la deuda. Esa cuenta vale 54 billones de pesos, Karina, en el presupuesto nacional. Es plata para pagar deudas que se vencen e intereses, ¿cierto? Deudas del Estado colombiano e intereses. Y entonces dijimos, bueno, como esa plata está ahí, podemos hacer una operación. Saquemos prestada una plata de esa, no para no pagar las deudas, sino las deudas hay que pagarlas, siempre hay que pagar las deudas. Pero, como esto no da espera, el hambre no da espera, se pasa 54 billones de pesos, es más del doble de lo que vale este programa que llamamos de renta básica de emergencia. Renta básica de emergencia se llama este programa que nosotros planteamos, pues, el de entregarle un salario mínimo a la población durante 3 meses, un salario mínimo mensual por hogar. Y entonces dijimos, podemos sacar de ahí una plata ya porque se necesita plata ya. Y se reemplaza esa plata en esa cuenta para poder pagar las deudas con otros créditos que se gestionan, que necesitan unos días, unos meses para gestionarlos, y eso se llama, esa operación fiscal se llama refinanciamiento de la deuda, que es cambiar deuda que se vence por nuevos créditos, inclusive a tasas de interés más bajitas y a plazos más largos, es reemplazar, entonces pagar deuda con créditos nuevos. Y entonces dijimos, hagamos eso. ¿De qué estamos hablando? Para que no se piense que eso pues eso se hace en todas partes y eso se hace cada rato y eso es una forma normal de hacer gestión pública y hacer gestión fiscal. Mire, Karina, hace por ahí, yo creo que por ahí unas 6 semanas máximo, el Estado colombiano sacó bonos de deuda pública en dólares. Es deuda soberana, es deuda del Estado. Por 2.500 millones de dólares. Dijo, yo necesito 2.500 millones de dólares y entonces toman estos bonos y denme 2.500, los ahorradores del mundo que invierten en esos papeles. Necesito 2.500 millones de dólares. En 2 días colocó la emisión de bonos, en 2 días, a las tasas de interés más bajas históricas. Entonces, a eso me refiero. ¿Saben qué es 2.500 millones de dólares, Karina? La mitad de este programa. Entonces lo que decimos es, meta toda esa plata ahí. Saque la plata que tiene ahí para pagar esas deudas, mientras le entra esa plata de esos créditos externos y para reemplazar en la cuenta, en el presupuesto, lo que sacó. O dijimos, hombre, adicionalmente hay otra fuente de recursos, y es que este programa de renta básica, que vale 24 billones de pesos, pues hombre, ya los programas que tiene el gobierno, que se llama Familias en Acción, que se llama Ingreso Solidario, que se llama Jóvenes en Acción, que se llama Adulto Mayor, que se llama Anticipos, Devolución del IVA, que era un programa que se había para el año entrante y se anticipó para este año. Y entonces dijimos, esa plata, métela toda aquí. ¿Cuánto es esa plata? 4 billones de pesos. No para quitarle esa plata a esas familias que la están recibiendo, no, sino para meterla aquí y meter todas esas familias en este programa de renta básica. Y entonces, en vez de recibirle el poquito de plata que les estaban dando esos programas, completarles la mesada para que reciban el salario mínimo. ¿De qué estoy hablando? Familias en Acción. Familias en Acción recibe 145.000 por mensuales, por hogar. Y nosotros estamos diciendo 145.000 por, no sirve para nada. Son 877.000 pesos. Entonces a esa familia en Acción recibe los 145.000 pesos del programa Familias en Acción. Y lo que falta para completar 877.000 pesos se le entrega en el programa de renta básica. Lo mismo con Ingreso Solidario. Ingreso Solidario le entrega a cada hogar 160.000 pesos. Hágamelo. Y entonces lo que decimos es, 160.000 pesos no sirve para nada. Se le entregan esos 60.000 pesos y se le completa la mesada
para que reciba 877.000 pesos. Ahora, cuando termine el programa de renta básica, que dura 3 meses, siguen esos programas ya como venían antes, sin problema. Pero entonces ahí tenemos 4 billones de pesos más para completar los 24 billones de los que estamos hablando. Pero entonces, adicionalmente, le dijimos al gobierno, pero es que usted además está evolucionando el crédito internacional, hay fuentes de crédito para esta emergencia en los países emergentes, para los países emergentes del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, de la Corporación Andina de Fomento. Créditos que se están formando, que están empezando a tramitarse, que se van a empezar a entregar muy rápido. Meta toda esa plata aquí. ¿De qué estoy hablando? En los últimos, 6 semanas, han ingresado del Banco Mundial cerca de $1.000 millones de créditos del Banco Mundial. Entonces, estábamos hablando de meter toda esa plata aquí. Del Banco Interamericano han entrado $400 millones y están por entrar unos recursos muy importantes del Fondo Monetario y tal vez de la Corporación Andina de Fomento. Entonces lo que decíamos es, hay otra plata, ¿cierto? Hay otra plata. Y entonces dijimos, pero además supongamos pues que falta plata, que no falta, pero supongamos que falta. Y entonces, perdón, yo me conecto aquí que ahora sí. Y entonces supongamos que falta plata, dijimos, usted tiene, señor gobierno, una fuente de recursos muy importante, que es la siguiente. El artículo 373 de la Constitución Nacional. Yo participé en la redacción de ese artículo en la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente. Con el doctor Alfonso Palacios Rudas, con Carlos Forado Noriega, con Guillermo Perry, con Rodrigo Lloreda, con Carlos Sosa. Y con el ministro de Hacienda de la época, que se llamaba Rudolf Holmes, o se llama Rudolf Holmes. Entonces, dice ahí el artículo 373 de la Constitución Nacional, dice, en una situación de extrema urgencia de la nación, el Banco de la República puede hacerle préstamos al gobierno, préstamos de emisión, es decir, poner la máquina a imprimir billetes y entregárselos al gobierno para que pueda solventar la emergencia. Créditos de emisión, se llama esto. Y entonces, esos créditos pueden ser sin intereses, esos créditos pueden ser a unos plazos largos. ¿Por qué? Porque el Banco de la República también hace parte del Estado. El Banco de la República también es del pueblo colombiano y está al servicio del pueblo colombiano. Es que aquí a veces piensa la gente, y ellos mismos los que manejan estas instituciones, que ellos son los dueños de eso y que eso no tiene una misión y que eso no tiene nada que ver con la gente. No, 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 señor, yo se los he dicho. Ustedes están equivocados. Ustedes son empleados de la gente. Ese banco de la República, el Banco Central, es del pueblo colombiano. Y usted, señor ministro de Hacienda, lo que maneja allá en el Ministerio de Hacienda, la tesorería, estos recursos, este presupuesto, usted es empleado de la gente y esa plata es de la gente. Entonces, estamos hablando entonces que en una emergencia el Banco de la República puede emitir billetes y prestarle al gobierno para que resuelva el problema. Es que esto no da tiempo, el hambre no da tiempo. Y estábamos diciendo, hombre, se va a desesperar la gente y se va a tirar a la calle y se nos va a enfermar un poco de gente y se nos va a morir un poco de gente. Y eso desafortunadamente pasó y de pronto eso es lo que va a pasar. Puede hacer que no tenga yo razón. Ojalá que no, porque eso sería una cosa muy dolorosa. Pero bueno, entonces, ¿qué hicimos con ese programa? Planteado de esa manera, programa Renta Básica de Emergencia. 54 senadores nos fuimos para el gobierno, llamamos al ministro de Hacienda y le dijimos, mire, aquí va a pasar esto, está pasando esto, aquí hay una solución, está este programa, a nosotros no nos interesa esto desde el punto de vista político, ni que nos nombre, ni que usted diga que esto se lo entregamos nosotros, no, coja este programa, mire, y hágalo. La gente tiene hambre, la gente va a tener mucha hambre, usted resuelva ese problema. Entonces, el ministro recibió la cosa, estuvimos hablando mucho rato, fue una reunión como de 2 horas. Él dijo, está muy interesante, nos dijo a todos en una comisión del grupo de los 54 senadores, los 53, éramos por ahí unos 14, 15, y él dijo, esto está muy interesante, esto está muy bien fundado, fundamentado y muy bien presentado, muy bien argumentado, déjenme yo lo estudio.
Después me escribió un memorando con algunas preguntas, algunas observaciones. Volvimos, nos reunimos, las examinamos, le contestamos. Y estábamos como en ese diálogo, cuando de pronto nos sorprendió el ministro dando unas declaraciones. Nos reunimos 2 veces con él. Y después de pronto, como a los 10 días, unas declaraciones del ministro a la prensa diciendo el programa de renta básica de emergencia que le presentó al gobierno un grupo de 54 o 53 senadores, no lo podemos acoger. Ese programa está muy interesante, está muy bien pensado, pero es para después. Nosotros dijimos, ¿y para después para qué? Nosotros el hambre es ya. Y entonces, ¿qué hicimos? Convertimos ese programa lo convertimos. Ahora me faltó también mencionar a Mariana. Usted no me deje olvidar. Es que yo tengo... Perdón, Mariana. Muy Mariana, importante. sí. Mariana y Carita y todos. Bueno. Y entonces dijimos, vamos a convertir este programa en un proyecto de ley. Vamos a convertir este programa en un proyecto de ley para darle un trámite en el marco de la emergencia que yo les planteo ahora. Como nosotros asumimos ya las facultades de gobernar de legislar por iniciativa propia en esas materias fiscales, modificando los proyectos de ley del gobierno, dijimos, vamos a hacer un proyecto de ley para modificar la ley que dictó el gobierno por decreto, creando el ingreso solidario. Y termino con estos 2 notas. Primero, ¿por qué había que reformar el ingreso solidario? Ay, Karina, porque es una mezquindad, es una limosnita. Mire, son 160.000 pesos por hogar. ¿Sabe cuántos son 160.000 pesos por hogar? De acuerdo con los estándares estadísticos de Colombia, un hogar promedio tiene 3.2 personas por hogar, 3.2 personas. Se le entrega a ese núcleo familiar 160.000 pesos. ¿Eso qué es? Son 1.600 pesos por persona a día. ¿Quién vive con 1.600 pesos, Karina? Dígame usted. Eso es una miseria. Eso es una miseria. Dijimos, esto no sirve. Esto hay que cambiarlo. O sea, renta básica de emergencia, 877.000 por mensuales, que está por encima de los estándares de la línea de pobreza monetaria. Y nada de este programa de ingresos solidarios. Esto es una vergüenza como respuesta del Estado a esta emergencia. Pero además es una vergüenza porque ese programa no le llega sino a 2.800.000 hogares, y son 9 millones. ¿Y el resto qué? Que mire para el techo. No, señor. Entonces son 6 millones de hogares a 877.000 pesos por mes durante 3 meses. Y lo que vamos a hacer ahora es entregar ese mismo proyecto agregándole 2 meses más, que llegue hasta el fin de año, pero los 2 últimos meses, no el salario mínimo entero solo en los 3 primeros meses, y en los 2 últimos meses la mitad del salario mínimo. Sabes que me da mucho dolor me da mucho dolor porque ¿cuánto tiempo hace que hicimos ese video? Y el sufrimiento ha sido horrible, y no se ha hecho nada, el gobierno no responde, el Congreso tampoco. Las mayorías del Congreso que son gobiernistas, que trabajan en la lógica que les dije ahora, de que hacen lo que el gobierno les diga, entonces no permitieron que la ley se hiciera. Pero vamos a volver con ella ahora, y me dicen que vienen muy angustiados porque en los territorios le están diciendo a los senadores que son muy irresponsables, los que no votaron, los que no aprobaron esa ley. Sobre todo la mitad, más o menos, de la costa Caribe, que es donde más duro está el problema, donde la gente está sufriendo más. Y esos congresistas ahí tomando el pelo y haciéndole juego al gobierno de que eso no se aprobara. Y eso es muy triste, es muy triste. 9 partidos políticos, 53, 54 senadores, eso no había pasado nunca, que se organizara semejante bloque político en un proyecto distinto al del gobierno, contrario al gobierno. Eso no se había visto nunca, y así y todo no pudimos. Pero ahora vamos a volver. El apoyo de la gente fue muy importante.
Eso iba a decir. Y fue masivo, Karina, ¿cierto? Cuente, ¿cómo fue eso? Fue muy importante y nos dio ánimo y creó una situación tremenda que no tiene reversa. Es más, la renta básica va a quedar en la agenda colombiana para toda la vida. Es decir, aquí no se va a volver a hablar sino de eso hasta que no resolvamos ese problema. Colombia no puede tener este montón de millones de personas con hambre, eso no puede ser, y un Estado mirando para el techo, eso no puede ser, mirando para otro lado, puede ser. Así es, senadora. Aprovechar entonces también para agradecerle a todos los espacios que nos han invitado durante este semestre a hablar de renta básica. Usted ha estado casi que en todos los departamentos del país desde la virtualidad, hablando, exponiendo el proyecto de ley, y agradecerle también a la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, que reúne a 135 organizaciones y ha movilizado este proyecto. Ellos se pusieron la camiseta y desde la ciudadanía han hecho una movilización increíble por las redes, han sido tendencia varias veces en las redes sociales, han hecho videos. También agradecerle a una persona que está conectada que se llama Winter ABC, que nos ha apoyado muchísimo, ha apoyado este proyecto haciendo videos, hablando con la gente. Digamos que todas esas personas que han hecho tanto por ese proyecto suman y efectivamente pues ese es el mensaje, que esto es de la ciudadanía y para la ciudadanía. Las centrales de trabajadores, la plataforma, Winter, bueno, es decir, esto ha sido una cosa masiva y grupos desde universidades, de estudiantes, de vecinos, esto ha sido bellísimo, bellísimo, muy emocionante y muy alentador y hemos trabajado pues, digamos, muy acompañados por la gente, pero bueno, María, algún día la gente es la que va a tener aquí realmente el poder en este país y ojalá sea muy rápido, porque así no puede seguir este país. Sí, perdón. Y no, y antes de que se nos olvide la Escuela Nacional Sindical también, la Escuela Nacional Sindical. Alberto Orgulloso, Sofía. Y todos han escrito diciendo ahora que la Escuela Nacional Sindical, por ejemplo, y todos, la plataforma nos han dicho, ahora que vuelvan a presentar el proyecto, ahí vamos a estar al pie. Y eso es muy importante y estamos muy agradecidos. Ayer, por ejemplo, tuve una reunión con un grupo de 60 profesionales, sobre todo básicamente médicos. No sé no recuerdo cómo llama ese grupo. Una cosa impresionante. La movilización social que hay alrededor del tema de la renta básica es gigantesca. Y eso es muy importante para Colombia. Muy importante. Y para la dignidad de los colombianos. Así es, senador. Entonces, pues todos estaremos muy pendientes de esa radicación nuevamente el 20 de julio. Y ya finalizamos, senador, solamente nos queda entonces decir qué viene. Creo que lo que viene más inmediato es nuevamente su nominación a la presidencia del Senado, pero no sé qué más quiera contarnos. Bueno, viene el proyecto de renta básica de emergencia, viene un proyecto de reforma tributaria, pero solamente para los más poderosos capitales del país, no para la clase media ni para los pobres, no se tocan ahí, sino los altos, grandes, a los que les regaló el gobierno y esas mayorías del gobierno en el Congreso en diciembre, en una reforma tributaria, cerca de 10 billones de pesos en beneficios tributarios. La gente, pues, que nos escucha, las amigas y amigos que nos escuchan, tal vez recordarán unos videos de unas intervenciones mías en ese debate, protestando y pidiendo reflexión y pidiendo cordura y pidiendo responsabilidad en esos trámites y eso al fin lo aprobaron y le regalaron 10 billones de pesos a las corporaciones más ricas del país, a las empresas más ricas del país. Y entonces vamos a hacer una reforma para decir, devuélvanos esa plata que la necesitamos aquí para los pobres. Y otras platas que tienen por ahí guardadas y que no están tributando. A este país lo tenemos que sostener entre todos, como dice la Constitución, en un estatuto tributario que sea progresivo, es decir, que los que más ganen, paguen más. Que sea equitativo, es decir, que los que ganen igual, paguen igual. Y que sea eficiente, es decir, que no haya rotos por donde se roben la plata. Y que sea suficiente, es decir, que recoja la plata que necesitamos para poder tener aquí un país
con derechos, donde el Estado pueda responder por los derechos de la gente, por ejemplo, por el derecho a la salud y, por ejemplo, el derecho a una vida digna, a poder vivir sin hambre. Bueno, y hay otro proyecto, pero ese se lo voy a contar después. ¿Cuándo vamos a hablar de ese? Esa es una sorpresa muy buena. Vamos a hablar de eso el 19 de julio para que todos estén muy pendientes. Sí, estamos trabajando hace 2 años en ese proyecto y lo vamos a presentar. Es un proyecto muy importante. Yo les voy a pedir a todas y a todos que estén pendientes y que lo reciban con mucha responsabilidad, porque plantea un cambio muy profundo en Colombia, en América Latina. Qué bueno, senador. Entonces, leamos un poco las preguntas y comentarios. Nuevamente hay más comentarios que preguntas, pero bueno, voy a empezar. Cheo de Jesús, el senador merece ser el presidente. Hablando de su nominación al presidente del Senado, tiene la humanidad, la humildad, el conocimiento y la experiencia para tomar la presidencia del Senado. Zenaida Espinosa nos dice, eso se llama coherencia, respeto por el partido, y usted, senador, ha sido consecuente y defendiendo los derechos de la ciudadanía. No le tiembla la voz para señalar a los corruptos y la corrupción desde época como equipero de galán. Ojalá quede un poco de dignidad en el Congreso y lo elijan. Margarita Sierra nos dice, así es, gran ser humano, señor Iván Marulanda, luche por la renta básica por nosotros, los que en verdad lo necesitamos. Dios lo bendiga. Felipe Crow dice 100% apoyo para uno de los mejores senadores que ha tenido el Congreso, la transparencia y el compromiso que ha demostrado con el pueblo. Rosalba Hernández, el pueblo exige que se recupere la institucionalidad y se cumpla la Constitución política, se lo merece, el pueblo lo ama, el pueblo, y Dios lo bendiga. Ismael Restrepo, bueno, eso sí es una pregunta, ya la voy a leer. Zenaida Espinosa, Winter nos dice, honorable senador Iván Marulanda, es importante que el gobierno se dé cuenta de tanta necesidad que tiene el pueblo colombiano y en este proyecto de ley renta básica ya garantiza una vida digna. Como usted dijo, no es una limosna, es un derecho. Y 2 preguntitas acá que nos hacen es cuáles son los riesgos que se derivan de la pérdida temporal de una división de poderes. Me imagino que lo estaba hablando por el tema del informe de la emergencia económica y lo que hizo el gobierno. Y se me perdió la otra pregunta, pero si quiere podemos ir respondiendo esa. Sí. No, es un riesgo enorme. El vacío de poder, cuando el presidente del Congreso resuelve no convocarlo a reuniones y quedamos todos encerrados en la casa sin poder trabajar como congresistas con semejante responsabilidad. Es un vacío. Es decir, eso es un riesgo enorme, porque además, mientras tanto, el gobierno era dictando leyes por decreto. Usted se imagina, eso pues, ni en las peores dictaduras. En las peores dictaduras, un gobierno escribiendo leyes y firmando y dictando leyes, y el Congreso encerrado en la casa sin poder trabajar. Eso es un riesgo mejor dicho, se murió la democracia durante un mes. Y después nos convocaron por un medio virtual que es muy ineficiente, pero bueno, algo es algo. Pero eso no puede volver a pasar, nunca, eso nunca. Es más, es que quiero agregar esta información que es muy importante. En épocas de emergencia económica, cuando el gobierno dicta un estado de emergencia económica, social y ambiental, el Congreso se tiene que reunir, así no esté en sesiones ordinarias. Si no está en sesiones ordinarias, el gobierno lo tiene que convocar inmediatamente. Y si no lo convoca, el Congreso se reúne por derecho sin que el presidente lo convoque. Imagínese usted, eso dice el artículo 215 de la Constitución Nacional. Y así todo aquí, simplemente no nos convocaron y parte sin novedad. No, eso no puede ser. Eso no puede volver a ocurrir nunca más, nunca más. Eso es indignante. Así es, senador. Y Pilar Guerrero, que nos hace otra pregunta con respecto a las empresas. ¿Considera algo la propuesta de ley sobre renta básica? Nos pregunta. Claro, muy buena pregunta y yo le agradezco. La pregunta es muy importante. A ver, al principio hablábamos de que eran 6 millones de hogares, más o menos 2.800.000 hogares de esos, a micronegocios para pagar las nóminas, pues pagarles los trabajadores y que no se quebraran. Pero ya después, pasado el tiempo, ya estaban quebrados y ya no se habló de eso.
pero entonces ya digamos, ya la estructura empresarial está digamos, derrumbada. Entonces, lo que está diciendo el programa de renta básica es, al darle plata a la gente, a los hogares, para que puedan comprar, le estamos dando al mercado una demanda para que las empresas puedan volver otra vez a producir y tengan a quién venderle sus productos. Que eso es muy importante. Que podamos reactivar la economía, pero para reactivar la economía tiene que haber, lo primero, una demanda, es decir, que haya quien venderle las cosas, y después entonces ya con la gente con plata, ya las empresas pueden volver a empezar a producir de a poquito, abrir los negocios, en fin. Entonces eso es muy importante, que el programa lo que permite es le da liquidez al mercado, así dicen los economistas, le da liquidez a la demanda para que pueda el mercado reactivarse y las empresas tengan a quien vender sus productos. Bueno, senador, y a las 53 personas que están conectadas a esta hora, agradecerle su participación. El senador Iván Marulanda va a responder todos los comentarios y preguntas que le hicieron en este Facebook Live. Recordarles también que en www.ivanmarulanda.com está colgado todo el informe de rendición de cuentas, que es el trabajo que hizo el senador durante todo el año legislativo. Y senador, pues desearle muchos éxitos en esa nominación. Estaremos muy pendientes y el 19 de julio también le contaremos a la gente ese nuevo proyecto de ley que usted va a presentar, que ha trabajado, como usted dice, durante más de 2 años en ese proyecto. Y pues muchas gracias por rendirle cuentas a la gente y gracias a toda la gente que se conectó y nos acompañó. Muchas gracias, Karina, a ti por esta maravillosa conversación que tú propicias y que haces con lujo de competencias y toda esta convocatoria. Muchas gracias. A todas las amigas y amigos que nos escuchan, muchas gracias por su generosidad, por su tiempo, por su paciencia, por su apoyo. He cumplido con el deber de informarles durante estas 2 horas. Hay un detallito que no quiero olvidar y es que nada de estas cosas de renta básica son invento de nosotros. En todo el mundo se están haciendo cosas parecidas. Los bancos centrales están prestando plata a los gobiernos, se le está entregando liquidez a los mercados para que las empresas revivan y se reactive la economía. Todo eso se está haciendo por todo el mundo. Nosotros no hemos hecho nada distinto que aprender de la experiencia de la historia, por supuesto, acomodándola a las realidades colombianas. A todos, mil gracias. Muchas gracias de nuevo a las compañeras y los compañeros, a Jaime, a Lorenzo, a Diana Catalina, a Sarita, a Mariana, a Natalia, a Karina. ¿Quién me falta? Nadie más. Los compañeros Freddy y Mauricio también. Freddy y Mauricio, que están Mauricio en Medellín y Freddy en Bogotá. Muchas gracias, que están en la parte logística ellos. Muchas gracias y nos vemos el 20 de julio. No sé, todavía no nos han dicho cómo va a ser la sesión, si allá presencial, si es presencial, allá voy a estar. O como sea que la convoquen, voy a estar presente. Y que sea lo que sea, mi nombre está ahí al servicio de los colombianos, al servicio del Senado y, por supuesto, al servicio de mi partido Alianza Verde. Muchísimas, muchísimas gracias. Feliz noche. Muy amables. Feliz noche a todos. Muchas gracias.